gira la Tierra respecto al eje terrestre? ¿En qué sentido gira? Ajá, horario o antihorario. No, en horario, de forma horaria. Gracias, profesor. Bien. Bueno. Bueno, esta parte, como ustedes pueden haber visto, de la parte geográfica, es interesante. Espero que vayan siempre tomándole captura de pantallas, a los problemas que les voy planteando, para que ustedes más o menos de una forma tengan ahí, por si de repente como un banco de preguntas, ¿sí? Con sus respectivas respuestas, que vamos a ir solucionándolas de a poco el día de hoy. ¿Sí? Bien. A ver, acá dice... Bien. Bueno, ahí están por el chat, están colocando... Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, pasamos al otro curso. Lo vamos a adelantar un poquito, pero vamos a darle tiempo también al otro curso para conversar un poquito más. Vamos a tocar el día de hoy la parte de geografía, de cívica. ¿Sí? De cívica. A ver, vamos a ir viendo cívica. En educación cívica vamos a empezar, con los derechos humanos. Y los derechos humanos, sí, vamos a tratar en primera instancia de definir qué son los derechos humanos. ¿Qué piensan ustedes que son los derechos humanos? Los derechos humanos pues vienen a ser todo aquello que garantice que ustedes puedan vivir libre y pacíficamente en este planeta, ¿no? Ya sea donde usted se encuentre. Y de alguna forma le va a otorgar una garantías donde usted pueda tener un buen vivir, vivir en sociedad, poder cultivar y ejercer plenamente nuestro pasar, nuestra identidad personal, nuestra inteligencia, nuestro talento, lo espiritual, pues está todo contemplado en ello, ¿no? Los derechos humanos pues vienen a ser un medio de protección y de promoción que es indispensable para la persona. La persona necesita esta protección, definitivamente, ¿no? Y cada individuo que pertenece a una comunidad se puede desarrollar en base a los proyectos que pueda tener propios de cada uno y puede tener una vida digna y libre sobre todo, ¿no? Todos los seres humanos, de alguna forma, tenemos una condición y como tal tiene que ser respetada y amparada por estos derechos humanos. Sin distinción de qué, de razón, de color, de piel, de sexo, de nacionalidad, de religión, de económico, de la parte social o política. Las orientaciones sexuales también entran en esta distinción de derechos humanos, la identidad de género o cualquier otro punto que no se encuentre contemplado en estos derechos. ¿Sí? Entonces todos tenemos a subsistir y a respetar los derechos del otro. Bueno, acá se ve todo, en este organigrama se ve todas las características de los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de la parte inherente, deriva pues de que la persona tiene derechos de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza del hombre, de alguna forma, no... perdón. Perdón. Espera un segundito. Perdón. Ya. Bueno, ahí está.
Vamos a repetir entonces esta parte cuando hablamos sobre los derechos humanos. Bueno, decíamos, ¿qué son los derechos humanos? Ahí lo tienen, ¿no? Los derechos humanos es todo aquello que garantiza a que la persona viva con respeto, protección y promoción de todo aquello que es indispensable para la persona. Los derechos humanos de alguna forma van a otorgar condiciones para que la persona goce de hecho, que no tenga ningún tipo de distinción, ya sea, dijimos hace un momento, por su piel, por su sexo, por su nacionalidad, por su religión, por la edad, por la parte social o política, o por nada aquello que lo condicione, tanto así como la orientación sexual, el género, la identidad de género o cualquier otro que no esté contemplado en este derecho. Por lo tanto, todos estos están, en este caso, por ejemplo, está contemplado en nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Y de acuerdo también a todos los tratados internacionales que hay y son maneras de estudio, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser las características de estos derechos humanos? ¿No? Las características esenciales es que ¿en qué se fundamentan los derechos humanos? Se fundamentan directamente en que todos tienen derechos a vivir con dignidad, y esta dignidad hace que de alguna forma, no sé qué ha pasado con mi computadora, creo que tiene virus, ahí está, hace que de alguna forma ustedes puedan tener cosas que son inherentes. ¿Qué cosa es la libertad? Pues la libertad es la capacidad que toda persona posee. Es aquello que va a permitir a que por propia voluntad pueda ejercer aquello que no viole el derecho del otro, por ejemplo. Y estas características que ustedes ven acá, que son universales, porque todas las personas lo pueden tener sin ningún tipo de distinción, los interdependientes, la vigencia de un comportamiento a la vigencia del otro, y todo esto está amparado en la Constitución Política del Perú. En el capítulo 1 de la persona, en el versículo en el inciso del 1 hasta el 30, si no me equivoco, se puede apreciar, se puede ver estos derechos humanos. Derechos humanos que de alguna forma están contemplados. Por ejemplo, en el inciso 22 habla sobre que la persona tiene derecho al tiempo libre y a las vacaciones pagadas, por ejemplo. ¿Y quién está en facultad de ejercer este derecho? El Estado. ¿A través de quién? De sus órganos competentes. ¿Quiénes son los órganos competentes del Estado para otorgar este beneficio? ¿Quiénes creen ustedes que pueden ser los órganos del Estado que otorgan este beneficio para todos ustedes? El derecho al tiempo libre y a las vacaciones pagadas. A ver, jóvenes. ¿La Constitución? No, sí, pero ¿cuáles son los órganos de derecho que te otorga a ti? ¿Nada? Bueno, a ver, los órganos del Estado que te dan esta posibilidad, ¿quiénes son? Ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, universidades nacionales, IPD, ¿no? Ellos son esencialmente quien te otorga todos estos derechos, ¿sí? Tenemos también dentro de las características la parte interdependientes, la vigencia de uno, el comportamiento de la vigencia del otro, ¿sí? Los indivisibles, vale decir que ninguno puede disfrutarse a costa de otra persona, no puede prescindir de ninguno, vale decir que esta característica hace de que tú no puedes usufructuar algo que no es tuyo, ¿no? Todo aquello que es inalienable, vale decir que ninguna persona
¿no? De acuerdo al Estado, puede enajenar o despojarte de aquello que es tuyo. Nadie puede quitar. Es inalienable. Por ejemplo, si te hacen una demanda de alimentos y quieren entrar a tu casa, quieren llevarse todo, no se puede llevar, por ejemplo, tu cocina. O estarían privándote de poder ingerir tus alimentos, porque es primordial. Tú no puedes vivir sin tu cocina. No puedes llevarse tu cama, por ejemplo, porque es inalienable. Tú no podrías dormir como corresponde, porque es un derecho de la persona. Pero ¿podrían llevarse tu televisor? Sí, podrían llevarse, porque tú puedes vivir sin ver televisión. Bueno, hoy en día los jóvenes, o inclusive uno mismo, pues no podría vivir sin el Netflix, por ejemplo, diría cualquiera, ¿no? Pero sí es posible que te lo lleven, ¿no? Si de repente entonces se pueden llevar tus sillones, sí, se lo pueden llevar, por ejemplo, ¿no? Imprescindible, un derecho que no se extingue con el tiempo del paso. ¿Qué cosa no se extingue, por ejemplo? El derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? El derecho a la salud. No se extingue, tú tienes ese derecho para toda la vida, ¿no? Incondicionales, que están sujetos a lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. O sea, vale decir que todo esto está contemplado como incondicional. Inviolables, nadie puede ser violados o vulnerados. Los derechos humanos, por lo tanto, te tienen que dar dignidad, y esta dignidad va a ser que de alguna forma tú tengas esto que es que no se puede vulnerar, por decirlo de una forma, no se puede vulnerar, ¿no? Y los inherentes, que son cosas que derivan de tu misma naturaleza, vale decir que tú tienes todo este beneficio porque tú naciste con esa condición, ¿no? ¿Cómo se clasifican estos derechos? ¿Cómo se conciben? Se conciben de acuerdo a la naturaleza, al origen o al contenido. La clasificación, pues, de acuerdo a los enfoques y al contexto, están referidos en la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano, ¿no? Que esto empieza con la Revolución Francesa. Estados Unidos, que incorpora la Constitución Política y también declara los derechos humanos, que no pueden ser individuales, el derecho a la integridad, a la libertad de opinión, el derecho a la conciencia, el derecho a la nacionalidad, ¿no? A elegir y a ser elegido, a la prosperidad. Luego tenemos acá también, ¿no? De acuerdo a la segunda generación, desde los fines del siglo XIX aparecen como derechos importantes la parte económica, social y cultural. Entonces ya aparece el derecho ¿a qué? Al trabajo, a la seguridad social, a un salario justo, al derecho a la huelga, al sindicato, el derecho a la educación, el derecho al descanso, que en su momento lo mencionábamos, ¿no? Luego también tenemos el derecho a ¿qué? A vivir en paz, que los pueblos solidarios también convivan entre sí como un colectivo, a la libre determinación de los pueblos. Yo quiero vivir en otro país, lo puedo hacer, me lo pueden permitir, ¿no? Y a un patrimonio común de la humanidad. En nuestro caso, ¿cuál vendría a ser nuestro patrimonio común de la humanidad? Pues podría ser Cusco, por ejemplo, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién otorga para nosotros en el Perú estos derechos fundamentales de la persona? Pues la Constitución Política. La Constitución Política es que el Estado, como institución, va a garantizar y va a promover este ejercicio, ¿no? Netamente principal. Y va a permitir que tú adoptes una serie de posibilidades y de ejercicios en pro, no solamente tuyo, sino de la comunidad donde tú vives. Entonces, acá tenemos, pues, estos derechos, como ustedes pueden ver, ¿no? La Revolución Francesa, que se ve ahí, ¿sí? Las fábricas, la lucha de clases, que se evidencia con ¿qué? Con la época de Marx, por ejemplo. La tercera, que es la generacional, que es los derechos colectivos, que todos quieren la paz, ¿sí? Y ahí aparece lo que yo venía diciéndole hace un momento, ¿no? Todos estos derechos.
Algunos expertos van a sostener que tienen derecho a la sociedad de la información, a las condiciones iguales, por eso que Facebook es gratuito, porque está condicionado todo. El Internet es gratuito también, a excepción de aquel que te provoca el canal, pero no en sí te cuesta la información que tú obtienes de ella, ¿no? Decíamos un momento que la Constitución Política del Perú nos da todo aquello que nos permite tener una vida y una dignidad humana justa, y hace que este fundamento se trascienda en la insignificancia, de una forma que tú no seas avasallado por nadie ni por nada, ¿no? Y tú posees un valor, que es un valor intrínseco, que se llama dignidad, ¿sí? Los derechos fundamentales de las personas se encuentran en la Constitución. ¿Es mi derecho a qué, por ejemplo, no? A la vida, a la identidad, a la integridad moral, a vivir psíquica y físicamente libre, a desarrollarte, ¿no? Y a tener bienestar. Todo el mundo tiene derecho a eso. Y es por ello que muchos países, por ejemplo, a sus conciudadanos, cuando se les vulnera esta parte, les asiste el Estado con una remuneración, ¿sí? Una pensión de subsistencia. Y esta pensión de subsistencia le va a permitir a todos ellos tener este ejercicio libre. El derecho de igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por ningún tipo de motivo, ni por raza, ni por sexo, ni por idioma, ni opinión. Eso lo dijimos hace un momento, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Los derechos a libertad. Tenemos derecho a transitar, ya sea por nuestro entorno nacional o internacional. Tenemos derecho a la parte intelectual, a informarnos, a opinar, a expresarme, a difundir mi pensamiento, si sí lo creo que es pertinente, ¿no? Todo ello hace de que la persona tenga derechos a reunirse pacíficamente, sin armas, a asociarse, a constituir fundaciones sin fines de lucro, a que nadie puede violar tu domicilio, por ejemplo. Nadie puede ingresar a tu casa si tú así no lo permites. Y esto que tú no lo permites es porque justamente el derecho te asiste. Muchos de repente ustedes habrán podido participar de alguno de estos derechos de libertad, de lo que es la parte individual, intelectual o civil. En la parte de los derechos de la libertad también está la parte espiritual. Cualquier persona puede profesar cualquier tipo de religión, puede hacer ejercicio público de sus confesiones, por ejemplo, ¿no? Es por esto que para el cristianismo, el concilio declara que una persona humana tiene derecho a su libertad religiosa. En este caso, ustedes pueden ver, estos son musulmanes, son ahí, que también son católicos, tienen derecho, ¿no? A la economía, a la propiedad y a la herencia, ¿vale? Es decir, ustedes pueden ser personas que heredan, que pueden ganar dinero, a trabajar libremente, ¿sí? Con la sujeción de acuerdo a la ley. Uno recibe dependiendo de la ley, tú recibes tus compensaciones, tanto tus remuneraciones básicas como también tus descuentos de seguridad social, de maternidad, también recibes compensación por niños que están en etapa escolar. La ley te asiste con todos estos derechos, ¿no? Y todos estos beneficios. La seguridad personal es porque todo el mundo es considerado inocente mientras que no haya sido encontrado culpable. Y judicialmente no se le puede otorgar esa responsabilidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Quiere decir que nadie te puede prohibir hacer aquello que no está contemplado dentro de la ley. Por ejemplo, yo quisiera sentarme en el medio de la pista. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? No solo porque no te van a atropellar, sino porque la sociedad ha impuesto que por la pista transiten los autos y por la vereda los peatones. Entonces, por lo tanto, un auto no puede andar por las pistas, por las veredas, ¿cierto? Como tampoco las bicicletas, por ejemplo, ¿no?
Entonces son cosas que son derechos, o sea, nadie puede. Tengo que pararme cuando está en rojo, sí, es un derecho. ¿Por qué? Porque la sociedad misma lo ha impuesto. La sociedad que vive dentro de una entidad organizada. Yo cruzo cuando se me da el verde, ¿no? El auto se para cuando está en rojo, yo tengo que cruzar, nadie se lo tiene que decir. Este es un derecho que te da una seguridad personal, que las personas vivimos en una sociedad comunitaria donde todos respetamos lo que la sociedad misma ha impuesto, ¿no? Si tú haces esto, viene un policía y te multa por lo que tiene que hacer, ¿no? No hay prisión por deuda, salvo el Estado peruano ahora puesto por deuda alimenticia, tanto para el hombre como para la mujer. Hay, por ejemplo, mujeres que sí trabajan, que son profesionales, y el hombre no. Y si el hombre está con el hijo, él recibe pensión, no solamente por el niño, sino también por él, por ejemplo, ¿no? ¿No? La ley lo contempla de esa forma, y es así. Si es caso contrario, mayor aún, que el hombre tiene que pasar pensión, tanto para el hombre como para la mujer. No solamente tus hijos, sino ella también tiene derechos, ¿no? Bueno, vamos a la parte de los ejercicios. Uy, hemos avanzado súper rápido, mira quién es. Todavía nos falta bastante tiempo. Vamos a ver esta pregunta. A ver, vamos a invitar a que algún alumno lo lea. ¿Quién desea leerlo, por favor? Abra su micrófono para que participe. A ver, voy a salir de la pantalla acá para poder verlos y a ver a todos ustedes. A ver, ¿quién se anima a leerlo, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Suemi, ¿estás por ahí, Suemi? Sí, profesor, buenos días. Buen día, Suemi. Estabas ahí de repente tomando tu desayuno. Uno, un comisario de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de promover y proteger los derechos humanos, sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad y de valor universal, enfatizando que los derechos esenciales deben estar reconocidos, protegidos e incorporados en... ¿También las opciones? Sí, las opciones también. A. La Corte Internacional de Justicia de La Haya. B. El derecho consuetudinario de las comunidades. C. Los diferentes tratados bilaterales. D. El ordenamiento jurídico de los estados. Ahí está, a ver. ¿Qué dicen? A ver, jóvenes, ustedes, ¿cuál podría ser la respuesta allí? ¿Qué, profesor? Sí, cualquiera, que usted quiera. A ver, ¿cuál? ¿La B? A ver, dice la B. No, D de dedo. Ah, la D de dedo. A ver, dice el ordenamiento jurídico de los estados. ¿Qué dice el resto? Opinen, por favor, jóvenes. ¿Nada? ¿O todos están de acuerdo con... Estoy de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo con esa respuesta? Bueno, de acuerdo. La respuesta es la letra D, el ordenamiento jurídico de los estados. Así dice. Un comisionado de la Organización de las Naciones Unidas encargado de promover y proteger los derechos humanos sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de la nacionalidad y el valor universal, enfatizando que estos derechos esenciales deben estar reconocidos y protegidos e incorporados ¿en qué? En el ordenamiento jurídico de los estados. Muy bien. Perfecto. Tomen captura de pantalla y pongan la letra que corresponde. A ver, otro alumno que desee leer, por favor. Jóvenes, algún caballero. Yo, profesor. A ver, adelante. ¿Tu nombre cómo es? Sebastián. Sebastián. A ver, adelante, Sebastián. Ejercicio 2.
Establezca la relación correcta entre las características de los derechos humanos con sus respectivos enunciados. Universales, inalienables, imprescriptibles, inviolables. A. No pueden ser quebrantados, vulnerados, ni por la acción de los asesinos, ni por la acción de las fuerzas policiales ni militares. B. No tiene fecha de caducidad por ningún motivo. Los que atentan contra los mismos tendrían que ser juzgados sin límite temporal. C. La persona humana no puede renunciar a estos derechos, no puede negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los mismos. D. Toda persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido de los derechos que les corresponden por ser humano. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? A ver, piensen, jóvenes. La letra C. La letra C, dice ahí la señorita. A ver, otro alumno que opine igual o diferente. Ajá. ¿Todos opinan igual? ¿Cómo dices, perdón? Están escribiendo en el chat. Ah, están escribiendo en el chat, es que no los veo yo. No los veo porque estoy acá. A ver, voy a salir de acá, a ver, voy a minimizar esta parte de acá. Vamos a colocarlo acá. Se ve siempre, pero más pequeño, ¿verdad? Sí, más pequeño. Ya, vamos a agrandarlo un poco más, todo lo más que se pueda. Para yo poder verlos a ustedes ahí. Y ahora abro el chat. Ahí está. Ahí estamos. Voy a moverlo para verlos a ustedes. Ahí están. Ya, ahí están poniendo. La 2C, la C, la C, la C. Ah, bueno. Elber, Ariana, todos están colocando ahí la letra C. Pues sí, pues la respuesta es la letra C. ¿Sí? La letra C. ¿Por qué razón? Porque en la parte universal nadie puede atentar, ni lesionar o destruir ningún derecho. Esto significa que la obligación de respetar los derechos humanos de las personas siempre tiene que estar vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho a la vida está por encima de todo y nadie puede violentar esta acción, ¿no? Por lo tanto, aquel que te limite a ello, pues tendrá que ser encarcelado, ¿no? Se te limita la vida, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿no? O en algunos casos inalienables, ¿no? Nadie puede hacerte renunciar a los derechos, ¿no? Y todo esto está protegido por el Estado, ¿no? Imprescriptibles, hay derechos que no se pueden prescriptir, como por ejemplo la educación, ¿no? No puede haber que nadie atente contra ellos, ¿no? Al juicio, por ejemplo, ¿no? A la educación, a la vivienda. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, ¿no? Y luego tienen aquellos que son inviolables. Todas las personas tienen derecho a pertenecer a esta especie humana. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a la dignidad como miembro, ¿no? De este mundo. Y por lo tanto, a nadie le corresponde violar este derecho. ¿Sí? Vamos con la siguiente ejercicio. Ahí está. A ver. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Damaris, a ver si lo puedes leer, si me ayudas con esa pregunta. Sí, profesor. Observen las siguientes imágenes referentes a las generaciones de los derechos humanos. Luego identifique las proposiciones correctas. 1. X representa los derechos de segunda generación. 2. Z representa a los derechos individuales. 3. X y Z representan a las 3 generaciones de derechos humanos. Y 4. Z representa a los derechos sociales y económicos. Muy bien. A ver. ¿Qué opinan, por favor? ¿Es la A? La A. A ver qué opina el resto. Piero, en un momento contesta tu pregunta, por favor, ya que me has escrito por el chat.
A ver, una señorita dijo que es la A. ¿Qué otra persona piensa que sea otra letra? ¿Mm? A ver, contesten por el chat, por lo menos. Si no quieren hablarlo en público, contesten por el chat, lo que a ustedes les parece, más o menos, ¿no? O tómense un minutito para ir pensando, a ver. A ver, ahora puedo prender mi cámara porque ya se lo he achicado. Ahí está. Bueno, vamos a ir desarrollando esta pregunta, a ver cómo nos viene, ¿no? Pues la primera, decimos, ¿no? X representa los derechos de segunda generación, ¿sí? Y esto sí es verdadero. ¿Por qué razón? Porque surgió, recuerden, cuando hablamos sobre las revoluciones industriales y las luchas obreras. En los años 1800, pero sobre todo en los 1900, en la revolución industrial, se aplican estos derechos. O sea, se llega a abolir que las personas trabajaban 16 horas en aquel entonces en las fábricas, ¿no? Y en los 1900 hay una lucha de clases, ¿sí? Una lucha de clases donde se puede evidenciar ¿cómo se llama? Que la gente comience a trabajar 12 horas nada más, ¿sí? En el punto 2 es verdadero. Z representa los derechos individuales. Sí. ¿Por qué? Porque surgió ¿en qué momento? En el contexto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa habla sobre los derechos individuales de la persona. Y la tercera habla sobre si X y Z es verdadero o falso. Es falso, porque no representa a los derechos humanos de segunda ni primera generación, respectivamente. ¿Sí? Y la 4Z dice representa los derechos sociales y económicos. Es falso. Representa a los derechos de primer orden, de primera generación. Y estos derechos hablan sobre ¿qué? El derecho a la vida, derecho a no ser discriminados, derecho al libre tránsito, derecho a la presunción de la inocencia, dijimos, ¿no? Por lo tanto, en ese orden tendría que ser que la respuesta es la letra C, ¿no? Perdón, la A nomás, es la 1 y 2, la letra A. Porque los únicos dos son verdaderos, ¿sí? Piero me preguntaba, creo, por lo anterior. A ver, Piero, pronúnciate, por favor. Abre tu micrófono, cuéntame. La parte interdependiente, dices tú, ¿no? Piero, contéstame, Piero, por el chat, en todo caso. ¿Qué parte no entendiste de lo interdependiente? Para ser más específico. Interdependencia. Bueno, la interdependencia es cuando tú de alguna forma dependes de algo. En este caso, nosotros dependemos de la voluntad del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos derecho ¿a qué? A que el Estado de una forma nos dé esa protección social que necesitamos. Y para eso está la Constitución, para eso está el Congreso, que promueven leyes a favor de ¿qué? De la sociedad, de que sea una sociedad justa. O sea, de alguna forma hay una interdependencia de aquello que no se tiene que abolir nunca. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a muchas cosas como ciudadano dentro de este país. Por ejemplo, a ti se te ocurre gritar en una plaza y decir que Castillo no te gusta, por ejemplo, o que sí te gusta. Tú eres libre de hacerlo. La policía no puede venir y violarte ese derecho que tú tienes a pronunciarte tu libre expresión, ¿sí? Pero si tú haces una manifestación donde pones y cierras la pista, qué sé yo, ese derecho se corta y se viola. ¿Por qué? Porque tú estás transgrediendo, ¿no? La libertad de otra persona. Entonces,
Cosas interdependientes son como, por ejemplo, que nunca, por ejemplo, el Estado te va a obviar del derecho a la protección como persona. Entonces, aquel que está transitando libremente tiene derecho al libre tránsito. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. ¿Cuándo termina la libertad de uno? Cuando viola la libertad del otro. Yo no puedo entrar, por ejemplo, por la calle con un palo y pegándole a la gente. No se puede. ¿Por qué razón? Porque estás violando la libertad de tránsito, la libertad de la seguridad, la libertad a vivir tranquilamente. ¿No? Entonces nadie puede hacer esas cosas, ¿no? Por eso si te roban, pues hay una penalización para esa persona. Te protege la policía, te protege el serenazgo. Entonces hay una interdependencia de lo que sucede con las leyes del Estado y las cosas que te protegen a ti como persona. Y esto es muy importante, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Los derechos referidos a la libertad de tránsito. A ver, vamos a preguntarle a quién. A ver, alguien que no haya participado. A ver, Ariana Vallardo. Léenos la pregunta, por favor. Ariana. Ok, profesor. Ejercicio 4. Los derechos referidos a la libertad de tránsito, la propiedad, de igualdad ante la ley, de conciencia, de opinión, de comunicación y de información en la Constitución Política de Perú forman parte de los derechos A. Políticos. B. Sociales y económicos. C. Colectivos. D. Gubernamentales. Muy bien. Entonces, ahí nos hacía la pregunta su compañera. Los derechos referidos a la libertad de tránsito, derecho a la propiedad, derecho a la igualdad ante la ley, de conciencia, derecho a la opinión, derecho a la comunicación y a la información. En la Constitución Política del Perú forman parte de los derechos. Entonces, acá dice A, esto es político, es B, sociales y económicos, C, ¿no? Son colectivos y D, son fundamentales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de derecho debe ser? Pierre en el chat ha colocado la 4D. ¿La D, profesor? La D dice Luciana, muy bien. Damaris, ¿qué dice? Fundamentales. Fundamentales, así es. Son derechos fundamentales que la Constitución lo avala. La Constitución dice que es así, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de derechos, nosotros tenemos que revisar la Constitución Política del Perú, ¿no? Muchas veces no la conocemos y es por ello que nosotros tenemos, como le digo, desconocimiento. Y por desconocimiento, muchas veces nosotros actuamos por ello. ¿Ya? Bien. Ahí está el ejercicio y la clave de la semana. Tomen captura, por favor, para que ustedes más o menos... ¿Han podido tomar captura a cada ejercicio de las preguntas? Se las voy a colocar de nuevo para aquellos que no lo han logrado hacer, ¿sí? Primero acá del ejercicio 1. Ahí está. Tomen captura de pantalla, por favor, para que más o menos vayan teniéndose un portafolio. Es importante el portafolio docente. ¿Sí? El portafolio docente o el portafolio del estudiante hace que todos ustedes puedan, ¿cómo se llama?, revisar sus apuntes mañana pasado y lo puedan tener ahí como un precedente. ¿Sí? Bien, pasamos a la pregunta 2. Ahí está. Tomen captura, por favor. Ah, en grande. Bien, perfecto. Vamos a colocarlo en grande. Ya, un segundito. Ahí está. Entonces voy a volver al anterior. Ahí está. Ahí está. Mejor tomen así captura de pantalla grande. Sí.
Perfecto. Perfecto. Vamos con el ejercicio 2. Ahí está. Muy bien, vamos con el ejercicio número 3. Ahí está. Esta pregunta es interesante. La letra X, que no se los mencioné, habla sobre las 8 horas de trabajo. Y habla sobre el trabajo, el descanso y el ocio. El ocio debe entenderse como el buen uso del tiempo libre, más no como ociosidad. Entonces vale decir que el ocio es una actitud que tiene la persona frente a ciertas circunstancias. ¿Cuál sería la máxima expresión del ocio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser la máxima expresión del ocio? Dormir, así es, muy bien. La máxima expresión del ocio es dormir. Cuando usted duerme, por ejemplo, usted gasta energía, pero también repone fuerza, repone, ¿cómo se llama? Vitalidad, ¿no? Que le permite a ustedes continuar con su vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ocio. ¿Y cuándo se logra esto de las 8 horas? Se logra con la lucha de clases que se hace en los años 50. Y Karl Marx, en su famoso libro, El Capital, lo expone y lo dice así, ¿no? Justamente Karl Marx apela a esto junto con Martha Harnecker. Martha Harnecker es una chilena que hasta hace poco estuvo viva y donde ellos propusieron la famosa lucha de clases y se reduce a ¿qué? A 8 horas de trabajo a partir de los años 50. ¿No? Y donde la mujer también podía trabajar, ¿no? Antes la mujer no trabajaba, solamente el hombre producía nada. Y también se instaura el voto también, el voto femenino también, ¿no? ¿Sí? Y Geoffroy Dumas-Sedier, un sociólogo francés, justamente habla de las famosas 3D. Descanso, desarrollo, que viene a ser el trabajo, y diversión, el ocio. El ocio es una actividad donde solamente le pertenece a la persona. No puede hacerse ocio en grupo. Yo no puedo hacer ocio con mis amigos, o con mi amiga, o con mi pareja. Por ejemplo, le voy a dar una situación. Usted va caminando por Jirón de la Unión y usted está en una actividad recreativa, porque usted se está recreando viendo el paisaje, viendo las tiendas, todo eso. Cuando usted va a entrar al cine, pues en el Jirón de la Unión hay un cine, que es un Cineplanet, ¿sí? Usted continúa en su acto de actividad recreativa. Compra la entrada, se sienta en la butaca, ya compró su canchita, están mirando la película, están mirando los comerciales. Cuando empieza la película, todo el mundo está callado. Y de repente usted ha ido con sus amigos, con su amiga, con cualquiera, y se pone a ver la película. Deja de ser una actividad recreativa para convertirse en una actividad de ocio. ¿Por qué? Porque yo solo estoy mirando la película, estoy mirando y estoy concentrado en lo que estoy viendo. Pero no lo que yo estoy viendo necesariamente está viendo la otra persona. Por ejemplo, Rápidos y Furiosos, los hombres están mirando ¿qué? A los autos, ¿no? ¡Wow! Las tremendas máquinas que se presentan, tremendos corres. Los hombres están ilusionados por eso. Mientras que las chicas están mirando a Vin Diesel, al actor, ¿no? Soñando, ¿no es cierto?, con el actor. Entonces, aunque están viendo la misma película, la actitud de ocio le pertenece a cada uno, porque cada uno mira lo que le apetece. Cada uno hace lo que quiere. Entonces, esa es la diferencia en el ocio, que solo lo puede hacer uno solo. ¿Sí? Eso quería decirle. Y en el cuadro de la Z, ¿sí? Ahí hablamos del derecho a la vida como una de las principales esencias de esta humanidad, ¿no? Que nadie tiene derecho a cortar la vida del vientre de la madre, a pesar de que sea una célula. Nadie tiene ese derecho, ¿no? El derecho a no ser discriminado. Acá vemos una niña de raza negra y nosotros decimos, bueno, hay una discriminación, pero ¿por qué? Porque es negrita. ¿Y quién dice que la población, todos son blancos? No sabemos si al final la gran mayoría de la población es de raza negra.
podría ser, o existe una gran cantidad de población de raza negra. Entonces, por eso no tenemos ningún tipo de discriminación, ¿no? Igual que nosotros. Nosotros tenemos raza incaica, raza india, ¿no? Mestiza. Igual tienen los mexicanos, ¿no? Que son los aztecas y los mayas, ¿no? Entonces, nosotros como países que han tenido grandes culturas, recuerden que el Tahuantinsuyo llegó hasta Mendoza, Argentina. Y Mendoza está en la mitad del país de Argentina, ¿no? Mendoza. Y si usted va a Mendoza, y alguna vez tiene oportunidad de viajar, va a encontrar los baños termales del Inca. Encuentran construcción incaica. En Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta, se habla quichua. Y usted puede encontrar a mujeres vestidas con giglias, vestidos con sombreros. La cultura inclusive es muy parecida. Si usted va a estos sitios, va a pensar que usted todavía está en el Perú, porque hasta allí llegó el Imperio Incaico. Bolivia por esencia también, ¿no? Igual viene todo para arriba y también lo tuvo parte de Colombia, gran parte de Venezuela, de Ecuador también, ¿no? Y parte de Brasil. Hasta por allá llegó el Imperio Incaico. Imagínense qué tan grande fue este Tahuantinsuyo, ¿no? La presunción de la inocencia, nadie es culpable hasta que no se demuestre hasta el final su inocencia, ¿no? No, usted se robó mi cartera. No, lo podrán detener presuntamente por una presunción, pero no lo pueden condenar hasta que no tenga un juicio justo. Y de repente se descubre que han capturado a la persona incorrecta, que no era alguien a él, sino que alguien parecido a él, ¿no? Por lo tanto, no se lo puede tomar prisionero. El derecho al libre tránsito. Todo el mundo tiene derecho a transitar por donde se le apetezca. Ahí están las vías, para eso hay un ordenamiento social. Ordenamiento donde ti te permite ir a una velocidad X, a una velocidad mayor, a una velocidad menor. Y también ser detenido para ver algún tipo de protección de ciudadanos si es que tu auto cuenta con las condiciones necesarias, ¿no? ¿No? Si el auto está bien, está mal, tiene la licencia, si estás prestando un transporte turístico, si cuenta con los permisos, etcétera. Entonces, la ley de una forma siempre te contempla el derecho a la vida. Eso es lo primerito. Por eso es que los bomberos, las ambulancias tienen libre tránsito y sobre todo que ellos pueden ir a una velocidad extrema o incluso hasta contra el tráfico, porque se presume de que ellos están asistiendo el primer derecho, que es la vida, ¿no? Y cualquiera tiene ese derecho. Muchas veces a nosotros no nos alcanza a entender. Esa ambulancia que tanta bulla hace, ¿no? Pero él está rogando porque hay un tipo que está echado ahí y que está con poquito oxígeno, y si no cuenta con más oxígeno puede fallecer en la ambulancia, ¿no? Entonces, hasta que no nos toca de cerca, hasta que no nos toca el hombro, no sabemos o no le ponemos esa importancia que tiene para esa persona ese ser querido que va en la ambulancia, ¿no? Incluso para los camilleros, los enfermeros que están en la ambulancia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno. Y todo esto está amparado, dijimos hace un momento, en la Constitución Política del Perú. Si ustedes hurgan en este derecho, ustedes se van a dar cuenta. Ahí está el ejercicio número 4, para que hagan la captura de pantalla pertinente, por favor, jóvenes. ¿Sí? Es importante que capturen todas estas preguntas. Y aquí al final tenemos la maqueta de respuestas. Ahí está la clave de respuestas de la semana 1. Estamos en la semana 1, por favor. ¿Desean que le pongan también de la parte de geografía? ¿Le tomaron captura o no? Hello. Sí, profesor. ¿Ah? ¿Desean o ya le tomaron captura? Ya le tomé captura. ¿Ya le tomaron? Ya, excelente. Entonces, bueno, vamos a colocarlo para aquellos que no le tomaron captura, algo rapidito, ¿ya? Vamos a mezclar un poquito, pero solo por ser la primera clase. Pero para su siguiente clase, por favor, traten ustedes de tomar la captura, por favor. Me avisan inclusive para tomar la captura, ¿ya? Por ser la primera clase lo voy a colocar. Ahí está.
Ejercicio número 1 de geografía. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 2. Ahí está. Ahí está. Ejercicio número 3. Ahí está. Y ejercicio número 4. Ahí está. Y ahora vamos con la clave de respuestas. Ahí están las respuestas ahora, de todos los 4 preguntas. Siempre toda PPT va a venir así ejercicios, ¿no? Sobre el tema. Ahí está. Clave de la semana de los ejercicios de geografía. ¿Ya? Solo por ser la primera vez, de repente por no nos hemos detenido, hemos hecho esta parte de acá. Bueno. Vamos a minimizar. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Muy bien, jóvenes. A ver, somos bastantes por lo que veo. Bastantes. No, llego a ver casi a la gran mayoría. Ahí está. Bueno, como les pedí por favor a todos ustedes, es importante que intervengan en las semanas, en las clases, y es por ello que les pido que por favor, ustedes tal vez no pueden ver mi pantalla, pero yo, por ejemplo, a Steve solamente veo una S y no conozco su rostro, entonces pónganle una fotito para yo poder identificarlos, y cada vez que ustedes intervengan, vamos a ir colocando una puntuación acá en mi cuaderno. Entonces, algunos, por ejemplo, tienen un gatito, tienen una imagen, tienen una fotografía suya, pero lejos, ¿no? Tienen lejos, entonces no los veo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá Andrea, ¿no? Está recostada sobre una pared, un muro, pero no la distingo, no sé cómo es su carita de ella, ¿no? Entonces, para mí es importante. Rodrigo, por ejemplo, pongo acá algo de Star Wars, me parece, ¿no? Excelente, ¿no? Chévere Star Wars, ¿no? Pero para mí es importante que, como sea, coloque su rostro, su foto. El tema del cambio horario, ¿lo tengo que estudiar? No. Es un tema general, ¿no? Es un tema general el cambio de horario, ¿no? Usos y horarios, ¿no? Inclusive ya vamos a ir viendo algunos puntos durante todo este tema, ¿sí? Bueno, continuemos por favor con cívica. ¿Hay alguna pregunta con cívica, por favor? ¿Algo que les haya pasado? ¿Alguien tiene alguna anécdota? ¿Alguien tiene algo que sean que conversemos ahora, por favor, sobre cívica? Profesor, una duda. Dime, Las clases de los 10 jueves, como van a ser así, vamos a tener los 2 cursos, vamos a tener en la mañana geografía y cívica, ¿cierto? Sí. Hoy es viernes, Suemi. Por viernes, disculpa. Sí, todos los viernes de 8 a 9:50 vamos a tener el curso de una hora, de geografía y de cívica, conmigo. Yo soy el profesor Oscar Colque. Oh, ya, muchas gracias. Bien, Suemi. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta, por favor? Acá Luciana dice acá, vamos a ver. No, son preguntas relevantes, ¿no? Dice, si una mamá nunca se hizo cargo de su hijo y encima se va del país, ¿se le puede denunciar por pensión? Sí, sí se puede. La persona puede, ¿cómo se llama? Colocarle una denuncia por alimentos. ¿Por qué? Porque todo niño tiene derecho a la vida, y el derecho a la vida lo otorgan los padres, ¿no? Los progenitores, ¿no? Ellos son los involucrados directamente, en línea directa, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría si esta persona no tiene aporte y se ha hecho la denuncia? Cuando ella vuelva al país, pues es muy posible que tenga orden de captura, porque la única prisión por deuda es simplemente por alimentos.
Usted, por ejemplo, le puede ver un banco, le puede ver $100.000, no hay prisión por eso, ¿no? Hay una denuncia, puede haber consecuencias, le podrán quitar sus inmuebles, podrán quitarle toda una serie de cosas, pero no lo meten preso. Pero por alimentos sí hay prisión, ¿no? ¿Sí? Perfecto, Luciana. Bien. A ver, otra pregunta. El pacto de San José, eso lo vamos a ver más adelante, Luciana. No quiero cortar ese tema. Hablemos más sobre temas generales, pero sí voy a tocar sobre el pacto de San José y los derechos humanos, ¿sí? Lo que tienen que ver. Son pactos, y son, para decirte más o menos, no obviarte, son cosas que los países se juntan, se reúnen en un cónclave y se ponen de acuerdo. Y este pacto hace de que todos lo respeten, por eso se llama pacto, ¿no? Si se llama de San José, porque se hizo en San José, ¿no? Esa es la razón. Dice, los prisioneros de guerra aún conservan sus derechos. Bueno, ya en estos tiempos casi no hay prisioneros de guerra, ¿no? Sobre todo de este lado, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta nosotros hemos tenido hace muchos años atrás un prisionero de espionaje y se le condenó por traición a la patria y fue fusilado acá en el Perú, ¿no? Fue un hombre que llevó información secreta del país y se la dio a Chile. Entonces él fue degradado y fue fusilado, este señor, ¿no? Fue uno de los... Pero son temas que ya hace mucho no se hacen y ahora los derechos humanos lo respetan, conservan, ha cambiado mucho las leyes en ese sentido, ¿no? Malú nos dice, yo había escuchado algo de que el arresto ciudadano por parte de Serenazgo sí está permitido, es cierto. No, Serenazgo no te arresta. Serenazgo simplemente vigila, camina contigo, te protege, pero no arresta. Serenazgo, para hacer una incursión de detención, lo hace si va de la mano con un policía. Es la única autoridad que puede detenerte, es un policía, ¿no? Obviamente sin que él viole o que haga uso indebido del poder que tiene de arrestarte, ¿no? No te puede arrestar porque a él se le ocurre, ¿no? O sea, porque inclusive eso tiene denuncia, abuso de autoridad, ¿no? No puede haber un abuso de autoridad, ¿no? A ver, ¿qué más? Dice, profe, ¿aún es necesario la cartilla militar? No, ya no es necesaria la cartilla militar, no es una obligación, eso ya se dejó hace muchos años atrás, ¿no? Ya no se utiliza más. Antes teníamos, bueno, un tiempo atrás, 2 carnets. El carnet militar, que se iba a una institución militar donde tú pasabas ahí y hacías todo un trámite en el cual, en el que entonces, si por ejemplo los jóvenes estaban parados en las esquinas, pasaban los caminos del ejército y ellos te elevaban. Es decir, que los agarraban a los jóvenes que tenían 16, 17 años y los subían a los camiones y se los llevaban al cuartel. Los padres ya sabían que si no encontraban a sus hijos o no volvían, si iban al cuartel, las mamás iban a llorar por su hijo para que se los devuelvan, ¿no? Pero antes eso era legal, ¿no? Legal. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? De que los jóvenes se quedaban ahí adentro. Y muchos padres decían, bueno, se tiene que quedar, ¿no? O sea, había así, porque estaban vagando, no haciendo nada en las esquinas, ¿no? Entonces, eso no se permitía, ¿no? ¿En qué momento sí podía la mamá recuperar a su hijo? Cuando el hijo era hijo único, por ejemplo. Cuando es hijo único, no pueden violar ese derecho. Entonces la mamá puede recuperar a su hijo. Por ejemplo, no hacías el servicio militar, incluso ahora no se hace el servicio militar si eres hijo único. ¿Por qué? Porque tienes derecho a estudiar a la universidad, ¿no? Sí, eso es así, ¿no? A ver, por acá me dice, profe, ¿cómo podemos reclamar nuestros derechos si no recibimos atención adecuada en servicios públicos? Pues definitivamente tú haces ahí la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo es donde tú metes tu denuncia, si no se cumple. Por ejemplo, en tu barrio no hay parques idóneos para que tus hijos jueguen. Tú puedes hacer un reclamo en la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque la municipalidad no está cumpliendo con lo que ofreció en su momento se estaba postulando para ser alcalde. Entonces, eso es una violación de los derechos. ¿Por qué? Porque supone que hay dinero. Cada institución de ciudadanos, pero cada municipalidad tiene órganos. Y hay un órgano, dentro de ello, una oficina de parques y jardines. Parques y jardines tienen que ejercer ese derecho y tienen que tener presupuesto para ello. Entonces, las municipalidades tienen presupuesto para hacer este tipo de ordenamiento, para colocar juegos para los niños. ¿Cuál es la razón de un parque?
para que el niño juegue, para que el anciano se siente a tomar el sol. Esencialmente es para ellos, pero obviamente esencialmente es para todos, ¿no? ¿Tú puedes jugar pelota con tu niño? Sí. Entonces, está prohibido que haya un cartel que hay dentro de un parque que diga prohibido pisar el césped. Eso está prohibido. La municipalidad, usted encuentra eso, están violando el derecho de ustedes a sentarse en el gras, tomar sol, si así desean, a tomarse una Coca-Cola ahí sentadito. No, eso porque usted se lo otorga. Usted mira en otros países, Argentina, Ecuador, Bolivia, la gente se va a los parques y se echa. Es más, en Argentina las mujeres se toman su toalla, se ponen su bikini y se echan para tomar el sol. ¿Por qué? Porque no tiene salida al mar. Por ejemplo, si estuviese en Arequipa, lo puedes hacer, no tengo salida al mar. Quiero tomar sol, lo puedes hacer en un parque. Puedes hacer un picnic en un parque, ¿sí? Mientras que recoges todo y dejes todo limpio. Eso parece la razón de un parque, ¿no? Un padre o una madre puede ser arrestado por pensión de alimentos, incluso el hijo si tiene más de 18 años. No. ¿Por qué razón? Porque aunque tú tienes derecho a una pensión alimenticia y tú ya eres mayor de edad, ya feneció. Pero, acá hay un tema, pero si tú estás en la universidad, tu padre tiene que derecho de seguir pagando la universidad y mantenerte. Si estás estudiando, tiene la obligación de hacerlo. O sea, esa es la ley, ¿no? Profe, el carnet militar es obligatorio hasta los 18 años y si no hay una multa, no hay multas por ese tipo de cosas, ¿no? Hay sanciones, en lo cual que cuando tú quieres hacer algo, pues definitivamente no vas a poder ejercerlo, el derecho, ¿no? Por ejemplo, si tú en tu DNI no has votado y quieres hacer algún trámite, van a ver que tú no estás al día con tus votaciones, te van a hacer pagar la multa por no haber votado en su momento, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Aisha dice, presentaríamos una acción de cumplimiento en caso de que el funcionario público no cumpla. Bueno, un funcionario público es un servidor del Estado y él como servidor del Estado tiene que hacer de su función. Si no cumple y hay un incumplimiento, tú puedes hacer una denuncia, ¿no? Pero será indecopia a través de los organismos, tendrá que velar si el grado de culpabilidad. Recuerda que dijimos, nadie es culpable hasta que no se lo, ¿cómo se llama? Se lo juzgue, ¿no? Y no se presuma lo contrario. ¿Ya? Y dice acá, profe, en mi casa los vecinos se han apropiado de los parques. Bueno, eso está mal, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho es una propiedad inalienable, es un derecho de su comunidad, de todos los ciudadanos. Nadie puede apropiarse de un parque, definitivamente, ¿no? Nadie puede construir su cochera en una parte que es pública. Nadie puede cercar nada de eso. ¿Sí? Maestro, ¿qué diferencia de derechos humanos entre las garantías constitucionales? Bueno. La Carta de los Derechos Humanos es una carta magna, es una carta que lo otorga, ¿no? A las instituciones internacionales. Estos derechos humanos, por ejemplo, hay personas que son perseguidos políticos y los derechos humanos te permiten a ti a pedir asilo, por ejemplo. Es un derecho humano, porque en tu país te quieren matar, por ejemplo, ¿no? Mientras las garantías constitucionales son cuando tú tienes a una persona que por ejemplo, un vecino te acosa, un vecino ¿cómo se llama? Te está asediando y a ti te ofende, te carga, o de repente cuando hay alguien que quiere agredirte por X razón, porque no le caes, o por lo que fuera. Entonces tú vas a la DINCOTE, que está acá en la Avenida España, y pides garantías para tu persona. Y entonces pone una restricción contra esa persona, obviamente lo buscan con su DNI y todo, y le llega una notificación a la persona, donde no se puede acercar a la persona a 300 o 500 metros, ¿no? De ti, no puede estar. Si se lo encuentra, está violando esa garantía que tú tienes. Por lo tanto, está violando ese derecho tuyo, ¿no? Sí. Claro, la garantía es un acto de protección. O sea, ¿quién tiene una garantía? ¿No? Por ejemplo, una mujer que vive con su pareja se va del hogar. Para hacer abandono de hogar, para que no quede como abandono de hogar, la persona tiene que ir a la comisaría o a la DEMUNA y hacer oficio del acto.
me estoy retirando de casa porque ese señor es violento. O el hombre, me retiro de la casa porque esa señora es violenta, porque hay mujeres que son violentas. No solamente, no es unilateral esto, ¿eh? Esto ejerce para el lado, para la mujer o como para el hombre, por si acaso, jóvenes, ¿no? Bueno, jóvenes, me gustaría seguir conversando, guarden sus preguntas, ya va a ser casi la hora, ¿sí? Entonces, si tienen más preguntas para la próxima clase las podemos ir resolviendo. En base vamos avanzando a los temas que nos tocan. Lo último, dice acá, y si la persona pone un jardín por la vereda, ¿tampoco puede cercarlo? Claro que no, no puede hacerlo. O sea, definitivamente nadie puede poner nada donde no es tu propiedad, no le pertenece, ¿no? Hay muchas cosas más con el tema de la propiedad. Ahí ya en la próxima podemos mencionar ciertos casos y ayudarle a aclarar ciertas cosas que demanda la Constitución, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Por mi parte, recuerden, soy el profesor Oscar Colque y los espero el próximo viernes a las 8 de la mañana. ¿Sí? Que tengan lindo día y mejores clases. Creo que ahora entran en un receso que ustedes, ¿no? Así que nada. Chau, cuídense. Muy bien, gracias Malú, gracias a Ariana, Renzo, ahí se están saludando. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, paso a retirarme con todos ustedes. Gracias y muy buenos días, jóvenes.